¿Alguna vez te has sentido un fraude? ¿O has sentido eso de que no tienes la preparación suficiente o las capacidades suficientes para acceder a un trabajo o para sacar adelante una empresa? ¿Quizás crees que muchas de las cosas que has conseguido han sido cuestión de suerte? Entonces es muy probable que sufras del síndrome del impostor. En este vídeo no quiero quedarme en una mera explicación y contarte 4 consejos random para sentirte bien, si es que eso es posible, sino que quiero que vayamos al meollo del asunto. Así que vamos a ver qué es el síndrome del impostor o impostora y cómo reconocer si lo tienes, qué consecuencias tiene en tu vida diaria sentirte un fraude, por qué lo tenemos y de dónde nos viene, qué mecanismos usamos inconscientemente para sobrellevarlo y lo más importante, qué podemos hacer al respecto. Pues vamos allá. Empezando por qué es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor se define como la incapacidad persistente de creer que el éxito que has conseguido no es merecido o que no lo has conseguido de forma legítima, ni resultado de tu propio esfuerzo y habilidades. Es un sentimiento de inadecuación que es persistente y que da igual los éxitos que consigas, grandes o pequeños, o que hayas conseguido en un pasado quizás más lejano, como por ejemplo sacarte una carrera, haber ganado, no sé, el triatlón de tu pueblo, conseguir un determinado trabajo o crear una empresa. Es que esto da igual. A pesar de los logros que consigas, el sentimiento puede persistir sin moverse ni un milímetro. Y algo que está asociado también al síndrome es que vives como con el miedo constante de que en cualquier momento te van a descubrir y van a darse cuenta de que eres un fraude, cosa que no es cierta. El síndrome del impostor, aunque parezca un término muy actual, en realidad fue acuñado en 1978 por la psicóloga Pauline Clance, creo que se dice así, no lo sé, en su libro The Impostor Phenomenon. Y sobre todo también se hizo más conocido, si cabe, en un paper que hizo nuestra amiga Pauline con otra psicóloga que se llama Susan Innes, que tampoco sé si se pronuncia así. Y este paper estaba enfocado expresamente a una hipótesis que ya tenían de que era un síndrome exclusivo de las mujeres, aunque con el tiempo se fue demostrando que no es un síndrome solamente de mujeres, sino que afecta no solo a cualquier género, sino que está afectando como a un 70% de la población. He leído varias cifras por ahí, pero más o menos todas estaban como más o menos por el 70%. Y también cabe decir que el síndrome no es un trastorno en sí, pero sí que es un fenómeno psicológico que, como ves, pues 70% es mucha peña a la que afecta. En resumen, lo que sientes es, por un lado, una voz interna que te dice que no mereces estar en cierto lugar, quizás porque tienes falta de preparación o careces de habilidades o títulos o lo que sea que te diga esa voz. Otra cosa es que es un pensamiento constante de que no eres suficiente, sobre todo cuando estás en lugares que supuestamente la sociedad te ha dicho que no debes estar, porque vienes de X país, porque vienes de X barrio, porque vienes de X tipo de familia, porque eres de X raza, porque eres de X género, por lo que sea, la sociedad te ha dicho que por esa condición no debes estar ahí, y si estás, pues sientes este síndrome. También sientes esto de que aunque tengas pruebas concretas o refuerzos externos que indiquen de alguna manera que eres una persona válida y competente, eso da igual porque tú igualmente crees que eres un fraude y que has conseguido, no sé, engañar a la peña de alguna manera, y que lo que sea que hayas conseguido no es gracias a tus capacidades y habilidades. Y para rematar, algo súper típico del síndrome del impostor es ese miedo constante a que te descubran y a que se destape el engaño. Un ejemplo típico es esto de que te cogen un trabajo y piensas que has tenido suerte en la entrevista, que quizás percibieron una imagen de ti que no eres exactamente tú, y eso ha hecho que les hayas caído en gracia y te hayan contratado finalmente. Claro, tú racionalmente sabes que no has engañado a nadie, pero la realidad es que emocionalmente no lo sientes así. Sobre este síndrome he visto que puede haber 2 variantes. A ver con cuál te identificas tú. Quien no acaba de arrancar porque antes de hacerlo se dice esto de ¿a dónde vas tú? Tú no tienes la preparación suficiente, ¿para qué vas a intentarlo? ¿No? Todas estas cosas que te frenan. Y ese tipo de personas, pues como a mucha gente, bueno, no solo de mi generación, sino de generaciones cercanas a la millennial, pues nos han contado esto de que somos especiales, que podemos con todo y toda esta mandanga. Y la realidad es que la inmensa mayoría somos
peña del montón con nuestras virtudes y nuestros defectos. Así que estás tú ahí, no sé, por poner un ejemplo, haciendo tus figuritas de barro chungas, estás ahí con tus figuritas, a ver cómo te quedan, no sé cuántos, y ves como otras personas pues ya hacen unos jarrones de barro increíbles y miras tus figuritas y te decepcionas porque, claro, crees que hay algo de malo en ti si te comparas con esas otras personas. Nada tiene que ver que esa gente igual lleva 20 años haciendo pues esa actividad a diario. No, esto no tiene nada que ver, ¿eh? Resulta que el problema es tuyo. Y es injusto porque al final ahí te estás comparando tu día 1 con el día 3854 del camino de otra persona. Así que pues te haces ver como que es cosa tuya, que no tienes talento y dejas pues a un lado las figuritas y cierras el rollo y se acabó. Cuando si hubieses seguido por ese camino y probando y a ver qué pasaba, pues quizás te hubiese acabado saliendo. Es mucho más fácil, por supuesto, renunciar a algo antes de haber empezado. Al final cualquier excusa pues te puede valer para que tu impostor lleve la razón y tú acabar quitándote del medio. Este es el tipo 1. Y luego tenemos al tipo 2, que es quien ha conseguido el éxito y ha llegado a ese lugar al que estaba queriendo llegar en un principio y se quita mérito diciendo que estar ahí ha sido producto simplemente de la suerte. Esa persona sí sabe que las cosas llevan su tiempo y aún así persevera, sigue haciendo sus figuritas de barro chungas, en principio a nadie le gustan, pero poco a poco pues va saliéndole cosas, empiezan como a gustarle a la gente, ¿no? Y llega un momento que llegan los aplausos. Es un momento en el que ha llegado al éxito que tanto estaba buscando. Y ahí se produce como un choque de trenes en su cabeza, porque esta persona lleva tanto tiempo diciéndose que lo que producía, o sea, las figuritas, eran una basura, que cuando recibe los aplausos de esas personas que no han visto antes esa supuesta basura, o que si la han visto entienden que es parte del proceso de creación, es cuando la persona de las figuritas se siente una impostora, porque esa persona sí sabe de dónde viene y sí sabe la basura que hacía antes. Entonces de ahí viene ese choque de trenes, porque digamos que esta persona tiene la foto completa y por eso se siente impostora. Este es el tipo número 2 que yo he visto y personalmente es con el que me siento más identificada. Y también puede pasar que en según qué situaciones haya una mezcla de las dos. En una actividad tengas un tipo de impostor y en otro tipo de actividad tengas el otro. Eso también lo he visto. Y quizás pienses que esto es algo que le pasa simplemente a la gente normal, al común de los mortales, pero lo cierto es que le pasa a muchísima gente con un éxito supuesto o aparente, tipo actores, actrices, estrellas del rock, grandes CEOs de grandes empresas, ¿no? Hay mucha gente pública que ha ido reconociendo que también lo sufre, tipo Lady Gaga, Kate Winslet y peña así como de mucho calibre. Porque el tema es que este síndrome, si lo tienes, no es que se vaya con ningún tipo de éxito que vayas recogiendo. Al contrario, cada éxito te va poniendo el listón más alto porque te exiges más para intentar que nadie te descubra, con lo cual cuanto más alto tengas el listón, más tienes que ir tapando y más, con más cuidado tienes que funcionar para que no te descubran. Otra cosa que pasa es que cuando alguien con este síndrome recibe un halago o una felicitación por algo que ha hecho, como que le quita importancia, ¿no? Que se puede interpretar como falsa modestia, pero es que esta persona realmente le quita importancia de verdad. O sea, que la modestia no es falsa en este caso. Incluso hay personas que esconden cosas que han conseguido porque secretamente creen que no las merecen. Telita, ¿eh? A esta persona, si la elogian, piensa que se equivocan los demás. Y si no la elogian, validan su baja autopercepción. O sea, todo este círculo se traduce en agotamiento. Visto qué consiste el síndrome del impostor, vamos a ver qué consecuencias tiene en tu día a día. Estoy segura de que muchas de estas cosas te van a sonar. Por ejemplo, quemarse por sobreesfuerzo. Si tú crees que eres un fraude e inviertes mucho tiempo tapando supuestamente cualquier cosa que demuestre que eres un fraude, vives en un sobreesfuerzo constante para evitar que te pillen. A la gente que emprendemos nos pasa mucho esto de que vivimos con el miedo de que en cualquier momento entre por la puerta la policía del deber ser y te diga: te hemos pillado, así que pasa y búscate un trabajo de verdad. Es que no sé cómo explicarlo de otra manera, pero es que es así. Si estás todo el tiempo en alerta, trabajando de más y esforzándote de más, por si acaso te pillan, al final
final obviamente puedes quemarte. Otra consecuencia habitual es tener bajón por no alcanzar los objetivos marcados. Es esto de que nunca encuentras tiempo para dedicarte a un proyecto personal y siempre encuentras una disculpa para no hacerlo. Incluso si en algún momento decides ponerte en marcha para cumplir con tu objetivo, cada vez que lo haces, por el camino te surge alguna otra cosa que parece como más interesante o crees que en principio te puede dar más dinero, por lo menos al corto plazo, y claro, abandonas ese proyecto que te habías planteado. Es que ahí tienes la disculpa perfecta. Y tú internamente te pones metas ambiciosas, pero estás en ese ciclo de tapar tu supuesta incapacidad y claro, al final te vas frustrando porque no puedes ir cumpliendo con esas metas profesionales o personales que te habías puesto. Otra cosa que pasa es que crees que tus ideas no son buenas o no son originales y que por lo tanto lo que tienes que hacer es repetir ideas de otras personas o hacer un refrito con ideas de otras personas porque, repetimos, como te sientes un fraude, todo lo que dices o haces es como que necesitas que esté corroborado de alguna manera por alguna institución o por algún método o por algún referente importante, o sea, alguien como de mucho peso. Por eso, alguien que tiene este síndrome suele pasar que habla mucho de sus ideas, pero no las desarrolla demasiado. Otro temita con el que yo personalmente me siento súper identificada es angustiarse porque lleguen más tareas todavía. ¿Por qué? Porque si tú vas a tope tratando de hacerlo todo lo mejor posible, si te llegan más tareas y más proyectos, te sale una especie de miedo al éxito o algo así y te pones mala solo de pensar que vas a tener que seguir dándole todavía más al pico y a la pala de lo que ya de por sí le estás dando. Es decir, tienes miedo a que te pille esa policía, pero tienes el mismo miedo de que tu triunfo y éxito buscado se traduzca en más ideas y más exigentes y que tengas que hacer más cosas perfectas todavía, lo cual alimenta y alimenta todo ese ciclo de angustia. Es el ciclo sin fin. Otro tema es que evitas hacerte visible. No quieres llamar demasiado la atención. ¿Por qué? Como no has internalizado tus logros y desconfías de tus propias habilidades, exponerte al final lo que exige es como un nuevo nivel de excelencia. Porque al final la visibilidad, o sea, que te vean, es un riesgo, porque si te ven tienes más posibilidades de que te pillen, que es justo lo que evitas. Y por eso prefieres como encajar en los sitios a los que vas y no llamar demasiado la atención. Es contradictorio porque por una parte tienes la necesidad de ser el mejor o la mejor, pero cuando interactúas en algún contexto, sobre todo laboral, pues lo que haces es como que tiendes a empequeñecerte y a empequeñecer tus logros y además de quitarte toda la importancia, ¿no? Como ya venimos hablando. Y relacionado con esto, otra consecuencia que tenemos es que tratas de apartarte de los contextos que te parecen competitivos. Es como que te pones tu propio techo. Si ves desde fuera un mundo en el que te parece que no encajas, que te atrae y te gustaría pertenecer a él, pero que te sentirías un fraude si intentases entrar, pues lo que haces es alejarte. Te comparas con esas personas y como que lo ves demasiado competitivo para ti. Aunque por otra parte, tu punto de ambición, porque también hay un punto de ambición, hace que a la vez y de forma contraria, como te decía antes, tengas como un sentimiento de pena por estar desperdiciando tu talento y tus capacidades. Es decir, tú sabes que hay cosas tuyas que quizás pueden aportar a ese círculo. Pues por ejemplo, crees que podrías crear tu propio negocio, ¿vale? Pero al compararte con el contexto emprenduril actual y ver cómo supuestamente hay que hacer las cosas, pues percibes que es un mundo como muy competitivo o que tú no encajas mucho con ese rollo y te vas, cosa que te genera todavía más culpa y ansiedad. Y si no te vas y entras, decides intentarlo y entrar igualmente, te sientes impostor igual, porque al final es lo mismo, ¿no? Entras, pero entiendes que no deberías de estar ahí. Es todo maravilloso. Venga, pues vamos ahora a buscar explicaciones. ¿Por qué tenemos el síndrome del impostor? Una posible razón puede ser la crítica y o la autocrítica. Muchas personas que sufren de esto han recibido, sobre todo en la infancia, grandes críticas sobre su forma de ser o sobre su aspecto o sobre los resultados que obtenían, etcétera, ¿no? Y esas críticas, pues con el tiempo se transforma en autocrítica. Es decir, que ya no es necesario que te critique alguien desde fuera porque ya llega un momento en el que te criticas tú sin ayuda externa, o sea, ya te lo montas a tu bola. Pero hay más. Si nos han educado
en la cultura del esfuerzo y no solíamos recibir ningún refuerzo positivo o muy pocos cuando hacíamos algo bien, es decir, si lo que nos estaban diciendo todo el rato es que no era suficiente lo que estábamos haciendo, esa falta de refuerzo y ese mensaje de que nunca estás haciendo suficiente hace que llevado luego a tu vida profesional, claro, es que te sientes impostor porque no has hecho lo suficiente para llegar ahí. Si tienes que cumplir con el caminito que se ha diseñado para ti, el de la carrera académica perfecta, el trabajo en un buen puesto en el que ganes mucho dinero, la pareja ideal, la casa ideal, los hijos ideales, y te han dicho que todo eso, que es lo que tienes que conseguir, se consigue con mucho esfuerzo, pero se consigue. Si no cumples con todo eso, cosa que tal y como está el panorama, pues está más bien complicado, tu interpretación es que no solo eres un fraude, sino que además, pues eso, no te has esforzado lo suficiente. Es decir, que tú no eres lo suficiente, es lo que estás interpretando. Con lo cual, el impostor o impostora que llevas dentro, pues ahí ya viene con medio camino hecho. Otra causa podría ser la comparación. Digamos que empiezas pues una profesión o una actividad, la que sea, y cuando empiezas, oh sorpresa, apestas bastante en lo que haces, lo cual es bastante normal, le pasa a todo el mundo. Creo que hay poca gente que coja una raqueta por primera vez y sea Rafa Nadal el primer día. Creo yo, creo. Pero ¿qué pasa? Que tú igualmente te comparas con el Rafa Nadal del cotarro, sea quien sea. Aún encima, la gente con este síndrome nos atraen los trabajos demandantes, por aquello de que podemos demostrar todavía más si conseguimos darlo todo en ellos. Y ahí lo mezclamos con un perfeccionismo que puede hacerte sufrir por cada detalle ridículo en el que te equivoques o piensas que puedes equivocarte. Porque claro, piensas que un pequeño error dejaría en evidencia tu supuesta incompetencia, esa que supuestamente tienes y tanto escondes. Y ya, si lo unimos otra vez con la cultura del esfuerzo que nos han inculcado desde nuestra más tierna infancia, lo tenemos todo. Y hablando de infancia, si crees que pues tienes este síndrome desde muy joven o algo así, puede ser que te hayan comparado o puesto de referente pues a un hermano, una hermana, a un vecino, a un primo, al mejor de tu clase o al hijo de Pilar la pescadera que saca mejores notas que tú. En algunos casos, que te hayan directamente comparado con otra persona de forma muy persistente cuando eras peque, puede ser la raíz también en algunos casos. También podemos buscar explicaciones en haber sufrido presión en la infancia, bueno, y también en la adolescencia. También lo mencioné en el vídeo anterior, que ya pues a edades tempranas sentimos el peso de todas las expectativas que caen sobre nosotros y nosotras. De que somos como un currículum vitae andante y que, bueno, se te valora al final por la capacidad que tengas de trabajar duro tras la supuesta idea social de éxito. Hay determinadas cosas que se esperan de ti, un trabajo, mucho dinero, una vida cómoda, una familia feliz, y todas esas expectativas a mucha gente le pesan. Mucha gente eligió una carrera que estudiar según las salidas que tenía y no en base a pues habilidades o preferencias, y al final ahí estabas tú sacándote pues ingeniería informática sin que te gustase ni la electrónica, ni el software, ni ninguna historia de estas. Pero claro, como tenía salidas, pues ahí te metiste a pasar exámenes básicamente. Y es igual de chungo que luches por conseguir eso aún sin plantearte si de verdad quieres sacar esa carrera o no, o quieres coger ese camino o no, y sentirte ahí una persona impostada en un mundo en el que tú ni siquiera querías haber entrado en un principio. Esto es igual de chungo a que quieras tener una vida acorde a tus preferencias y tus prioridades sin creer que tienes capacidades para conseguirlo, porque ahí también sientes al impostor en cada paso que vayas dando detrás de lo que sí quieres y sí te gusta. Y bueno, en general se pueden hablar de muchos otros miedos que puedan condicionarte, y esto va a depender de dónde vengas, de cuál sea tu historia o de cómo se hayan enraizado o no en ti según qué cosas. Por ejemplo, pues tener miedo a no sobresalir en nada o no ser lo suficientemente competente en nada en concreto, tener miedo a fracasar y por lo tanto miedo a perder algo, tener miedo a no ser un ser de luz
perfecto y que la gente te rechace, o sea, tener miedo al rechazo. Tener miedo al éxito también, porque si consigues ganar algo, también corres el riesgo de poder perderlo luego. Y en resumen, son todo miedos con distintas variables, pero que tienen el común denominador de que es miedo a no ser suficiente. Y alrededor de todas estas vivencias nos creamos como una especie de narrativa propia en la que asentamos como nuestra identidad, ¿no? Y si se cumplen varias de estas causas que te acabo de comentar, pues por desgracia tendrás más posibilidades a que florezca en ti este síndrome hasta el punto de que pueda realmente bloquearte o esclavizarte. Vamos a por los mecanismos que utilizamos para tapar al impostor. Voy a compartir 3 nada más. El primero en el que quiero ahondar es el ya comentado sobreesfuerzo. Lo de que trabajas mucho para intentar mantener unos resultados que no te descubran y que, pues por desgracia, con cada logro que consigues sientes una mayor inseguridad y te sientes más fraude y se refuerza todo el círculo vicioso de sobreesfuerzo. Esto también tiene bastante que ver con que hemos crecido con el convencimiento de que el talento brilla por sí solo, que queremos que nos descubran y que damos por hecho que nuestro trabajo hablará por sí mismo, que será tan excelente que no hará falta ni explicarlo de lo maravilloso que es. Con lo cual, adoptamos una actitud de esperar a ser elegidos en lugar de buscar nuestras propias oportunidades de una forma más proactiva. También dentro de este sobreesfuerzo lo das todo por todo el mundo menos por ti muchas veces. Y si eres mujer, pues ya peor, porque aún encima tienes el rol de cuidadora de fábrica. Tu principal ocupación muchas veces es atender a los demás. Claro, esto es una actitud que está socialmente aceptada, porque si atiendes a todo el mundo, eres una persona buena y generosa. Y esto te permite esconderte sin que parezca que te estás escondiendo. Es el autoengaño redondo. Es algo que se llama capital social preventivo. Es decir, si todo el mundo te debe favores, nadie podrá criticarte, porque eres una persona buena y generosa, siempre dispuesta a ayudar. También otra cosa del sobreesfuerzo es que cuando te entra un nuevo proyecto o una nueva tarea, te entra la angustia y normalmente eliges entre una de estas dos opciones. La sobrepreparación, que te lleva a dedicar una cantidad exagerada de tiempo para hacer ese proyecto, y la otra opción es posponerla. Y en el momento límite, pues digamos que lo abordas, lo sacas adelante rápidamente, en el último momento, con todo el sobreesfuerzo que esto supone. Si la tarea la haces bien y recibes buenas críticas, el primero de los casos, piensas que es debido a la sobrepreparación. Y si lo que pasa es que sale bien y recibes buenas críticas y es el segundo caso, es el caso del que has procrastinado, crees que es debido a la suerte. Porque tu miedo es que si no das el 200%, los demás van a descubrir que eres un fraude, supuestamente. Otra cosa que puede hacerse es no compartir el punto de vista. Esto es que no solo es que no opines libremente, que no compartas tu opinión libremente, sino que te muestras de acuerdo con opiniones que muchas veces son hasta contrarias a la tuya. Es un mecanismo que la gente con el síndrome puede utilizar como protección, porque lo que haces es protegerte de el juicio externo, ¿no? Que te descubran otra vez. Y luego tú, encima, igualmente te juzgas porque a su vez eres impostora por no haberte posicionado con tu verdad, ¿no? O sea, que sea como sea, lleves la contraria o no, te vas a sentir así. También puede tener la variante de que buscas la aprobación de una figura de autoridad, ¿no? Que es un poco ligado al anterior, que quieres que te descubran por tu talento y intentas como ganarte la atención y el aprecio de un jefe, un gurú o cualquier persona de referencia que tengas más o menos cerca, aunque cuando lo consigues, ojo, te convences de que ese aprecio no tiene que ver con tu inteligencia. O sea, que es como que le has caído en gracia de alguna manera, nada más. Así que nada, tú sigues con esa idea de que tienes que esforzarte todavía más. Todo esto te coloca en una posición todo el tiempo en la que estás permanentemente pendiente de ese juicio externo. Y te vas desconectando mucho de tus propias opiniones y de tu propio criterio. Otro tema muy calentito es el de la búsqueda del perfeccionismo. Esto es súper habitual, yo también estoy intentando quitarme de esto. No me parece para nada una virtud ser perfeccionista, porque al final crees que hacerlo todo perfecto te hace como merecer las buenas críticas o la aprobación social de alguna manera. Y bueno, ya desde el cole, como nos exigían hacer exámenes perfectos, hacer exámenes
de dieces, pues creemos que esto es posible, ¿no? Creemos que hacer las cosas perfectas sí es una realidad a la que podemos aspirar. Esto une con la sobrepreparación y todo el tema del sobreesfuerzo, que como sabes, pues mientras no termines un proyecto nadie te podrá juzgar porque aún no lo has acabado y por tanto no está perfecto, entonces puedes decir que no está acabado y ya está. Nadie puede criticarte porque tú tienes esa disculpa. Pues venga, pasamos a la parte de ver qué podemos hacer al respecto, qué podemos hacer para sobrellevar o callar o matar a este síndrome del impostor. Yo no sé si alguien se puede deshacer del todo de este síndrome del impostor, o sea, matarlo del todo, no lo sé. Lo que sí creo es que podemos tenerlo apagado o intentar tenerlo apagado la mayor parte del tiempo para, lo dicho, que no nos bloquee y que no nos esclavice. Cosas que a mí me ayudan. Algo que puedes hacer es tener en cuenta el sesgo de conocimiento. A mí me pasaba que me sorprendía cuando un grupo de gente pagaba por escucharme. Fuese un evento, fuese una formación, da igual, o sea, venía peña a escuchar lo que yo tenía que decir. Y el problema es que tendemos a pensar que todo lo que sabemos, como que pensamos que no es para tanto. O que es algo que ya la gente, esto ya lo sabe, esto es de conocimiento popular, ¿no? Y luego me pasa que empiezo a explicar algo, ¿no? Por ejemplo, el otro día me pasó explicando cómo era y cómo funcionaba un modelo de negocio, algo que para cualquier persona que tenga una empresa es algo, en principio, pensando con prejuicios, bastante básico, pero la realidad de aquella sesión con gente emprendedora fue que la mayoría dijeron, ostras, es la primera vez que me explican qué es un modelo de negocio y lo entiendo. Entonces, esto es el sesgo de conocimiento, que crees que todo el mundo sabe lo mismo que tú porque para ti es obvio. Incluso pasa que algunos formadores lo hacen fatal, precisamente porque parten de la base de que hay cosas que deben como de saltarse porque son conceptos básicos que la gente esto ya lo debe saber y no es verdad. Dándote cuenta de este sesgo del conocimiento, de que muchas cosas de las que tú controlas hay mucha gente que todavía no, o que hay mucha gente que es totalmente ajena a tu mundo, puede ser una salida para apagar tu síndrome pues cada vez que te tengas que enfrentar a un contexto de este tipo, o a una reunión o a cualquier intercambio de conocimiento con otras personas. Luego está otro sesgo también, que es el sesgo de la percepción, porque tú te conoces desde dentro, o sea, en todo su conjunto, obviamente con defectos incluidos y con todo. Y claro, al resto de la gente la ves desde fuera y les conoces en base a 4 cosas que tú has visto y 4 cosas que te han contado. Incluso, bueno, ya si hablamos de redes sociales en donde está todo editado y con filtros, pues ya ni te cuento. Pero si te fijas, todo el mundo está en la misma tesitura y mucha gente podrá pensar lo ideal que es tu vida y lo competente que eres viéndote desde fuera. Entonces, idealizar la vida de otras personas creo que siempre va a ser un problema, porque ves la superficie de la vida de alguien de una forma muy vaga, da igual si es una celebrity o si es gente de tu entorno, es que da absolutamente lo mismo. O sea, imaginarte de forma idealizada cómo es la vida de otra persona, cuando luego tú coges y te comparas con esa idealización, que al final es una idea sesgada, basada en 4 cosas que percibes desde fuera, pues no puede ser positivo. Y eso es alimento para tu impostor. Básicamente es dejar de medir tu valía o distanciarte de la vara de medir en base al supuesto éxito de otras personas. O bueno, o de lo socialmente definido como éxito, que ya en vídeos anteriores hemos hablado de esta idea de éxito enlatado que creo que no le hace bien a nadie. Otra cosa que podemos hacer, que creo que también es muy positiva, es asumir que no siempre estamos sabiendo qué es lo que estamos haciendo y que eso está bien. ¿Y si resulta que se supone que tienes que sentir incomodidad la mayor parte del tiempo? Que si estás haciendo un cambio o has asumido un reto o un proyecto de cualquier tipo, que esa incomodidad que sientes de no sentirte como 100% a gusto en ese momento, que es normal. Que precisamente eso es lo que pasa cuando te adentras en algo desconocido. Claro, si nunca sales de tu situación conocida, posiblemente no te pase o no te pase tanto esto de sentirte incómodo o incómoda. Pero si sales, es que es precisamente incomodidad lo que tienes que sentir. Al menos si, quieres salir de lo conocido para aprender y para crecer. Toda persona que crece siempre lo hace un pasito más allá de lo cómodo. Y dentro de esa incomodidad, precisamente, puedes llegar a sentir o a pensar en algún momento, ostras, ¿qué hago yo aquí, no? ¿Qué hago yo en este lugar? Pero lo bueno creo que es asumir que es parte del camino en lugar de darte caña por ello hasta el punto de que te paralice e incluso te haga sufrir. Que al final el impostor
Es un personaje más en la película, pero oye, no le hagamos protagonista de la película. También otra cosa que me parece súper importante para intentar apagar al impostor es desapegarte de lo que estás haciendo, o sea, de la actividad que sea que estás haciendo en la que te sientes impostor o impostora. Que consigas, digamos, como despersonalizar tu valía y quién eres de un resultado concreto o del supuesto éxito concreto. O sea, como que ningún resultado condicione cómo te sientas o que ningún resultado condicione que te sientas un fraude. Es decir, que en lugar de centrarte totalmente en el resultado nada más que quieres conseguir o que te han dicho que tienes que conseguir, mejor será, creo yo, centrarse en que las cosas que haces o bueno, gran parte de las cosas que haces las hagas en base a tus preferencias, tus valores, tus ideales, porque yo creo que eso es lo que te ayudará a que lo pases bien en el camino, ¿no? Y a que aprendas a ir creciendo sin estar pensando en que no consigues determinado resultado todo el tiempo, pensando solamente en eso. Y que si no lo consigues, que no habrá valido la pena. Que el resultado no condicione tu valía, porque entonces es cuando le restas importancia. Otra cosa es identificar la voz del impostor o de la impostora. Antes te hablaba de la narrativa que nos creamos dentro de nuestra cabeza sobre eso, sobre nuestra propia identidad, y que es una voz que te está haciendo dudar constantemente. Creo que identificar cuándo es el impostor quien habla es un gran avance. Esa voz que te dice a dónde vas tú, esa gente es mucho más lista que tú no tienes la capacidad, estás fuera de lugar, eso lo has conseguido por suerte. O sea, todas estas movidas que son voces que tú tienes, pues eso va conformando como una especie de narrativa que forma tu identidad alrededor de eres un fraude. Si no callas esa narrativa, va a ser más difícil que te libres del síndrome. Pero aún sin deshacerte de ella, yo creo que solo poniéndole nombre y dándote cuenta de cuándo te habla, yo considero que eso ya es un gran avance. Porque no es lo mismo decirte mi negocio no está funcionando porque soy una impostora que intenta meterse en un mundo que no es el mío, que no le pertenece. No es lo mismo eso que decir mi negocio no está funcionando aún, voy a analizar qué sucede con humildad para ver qué puedo mejorar y en qué puedo crecer. No es lo mismo. Y eso pasa por identificar cuándo te está hablando el impostor que llevas dentro. Al final, el síndrome del impostor o impostora es el pan de cada día de muchísima gente que, bueno, pues sufre por cosas que tiene raíz en este síndrome y que seguramente no lo saben. Identificar esa voz, pillarle con sus mecanismos y darnos cuenta de cuándo nos está frenando realmente, creo que es el primer paso para acallarlo y que deje de condicionar nuestra existencia. Seguiré hablando de este tipo de temáticas para que podamos seguir creciendo a la velocidad del equilibrio, así que te dejo por aquí el botoncillo para que te suscribas y por aquí el vídeo de la generación quemada que te comentaba, porque está muy relacionado y creo que vas a dar mucha explicación a muchas otras cosas que te están pasando. Muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos en el próximo. Chao, chao.